Vamos entonces al día lunes. Trampas sutiles. Desde que Adán y Eva pecaron, las trampas del diablo nunca fueron grandes y llamativas. El diablo nunca se presenta a la vida como el ángel malo que es. Las películas nos pintan al diablo como rojo, con cola y con cuernos, pero no es así. El diablo se va a presentar como la cosa más llamativa para tu vida. Aquella situación que tú la ves y dices, yo quiero eso en mí. El diablo utiliza tus deseos internos y te conoce más que nadie para saber cuál es tu debilidad y en qué puedes caer. No utiliza artimañas grandes, utiliza trampas sutiles. Y en esas trampas sutiles se encuentra tu decisión. Tú decides si caminas hacia ellas y destruyes tu propia vida, o vas analizando las cosas a través de principios bíblicos, vas cerrando esas puertas, esas brechas las vas cerrando, y así no te diriges por lo que te gusta, sino por lo que a Dios le gusta en tu vida. Cuando el cristiano se mueve por eso, las trampas sutiles, aunque sean demasiado llamativas, no van a vencer contra ti, porque tú estás sirviendo a un Dios más poderoso. Entonces, con Israel pasó algo semejante. La pregunta dice, ¿cómo el enemigo con frecuencia lleva creyentes a la ruina? Oseas capítulo 9, versículo 8, versículo 9 y versículo 17, dice lo siguiente. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andaron errantes entre las naciones. Qué curiosa forma de describir la ruina de Israel, ¿no? Al principio comienza con la posición de ellos. Atalaya es Efraín. Sí, era una nación que estaba yendo por caminos diferentes, pero esa era su condición. Realmente la identidad que Dios le había colocado era una atalaya. La atalaya es una persona que vigila en las torres, que protege. Pero ese atalaya tristemente estaba completamente distraído. ¿Distraído en qué? Aquí dice, odio en la casa de su Dios. Había problemas entre la sociedad, uno odiaba a otro, otro tenía problemas con otro. Si desde el gobierno, si desde los líderes existían esas divisiones, ¿cuánto más en el pueblo? Ese fue el error grave que tenía Efraín. Y fue tanta la gravedad de eso que Dios comparó el estado de Israel como en los días de Gabá. Voy a explicar rápidamente qué aconteció en los días de Gabá. Fue Jueces capítulo 21, si no estoy mal, capítulo 16, no recuerdo bien, que aconteció un suceso preocupante. Una de las palabras que más se repite en el libro de Jueces es que cada quien hacía como bien le parecía, que cada quien caminaba como ellos pensaban que era lo mejor. Y Gabá representaba ese momento donde un hombre fue con una mujer, con su concubina, para una ciudad, Gabá, que era en su momento el lugar donde Saúl llegó a vivir, el rey Saúl. Y en ese lugar, los habitantes de esa ciudad, que eran parte del pueblo de Dios, llegaron a esa casa y tristemente abusaron de la concubina de aquel hombre toda la noche. Lo mismo que aconteció con Lot. Queremos que abras la puerta para que podamos conocer a los visitantes de la ciudad. Aconteció en el pueblo de Dios. Fue tan grave la situación que cuando el hombre fue a ver a aquella mujer, a su concubina, y la vio muerta, él tuvo que partir su cuerpo en 12 pedazos y mandarlos a todas las tribus de Israel para que se dieran cuenta hasta qué nivel de pecado había llegado Gabá. Esa era la condición de pecado de la vida de Israel en la época de Oseas. Imagínate llegar hasta ese lugar. El pueblo de Dios, los que predicaban amor odiaban, los que predicaban abnegación y bondad se peleaban uno contra otro, pero no fue por artimañas grandes. Todo empezó desde una palabra, desde un odio, desde abrir brechas a principios que no tenían que abrir. Y esas pequeñas cosas se convirtieron en grandes, se acumularon y llegó a tal punto de que la condición del pueblo de Dios de Israel se encontraba como los días de Gabá. Uno asesinaba a otro, uno odiaba a otro. Dios no estaba presente.
A veces los hombres, en medio de esa compulsión, pueden echar la culpa a Dios. Es que Dios nos dejó abandonados, pero realmente no. Las consecuencias que al hombre llegan no es porque Dios los abandonó, sino porque el hombre abandonó a Dios. Y las consecuencias llegan para que tú te recuerdes que existe un Dios que tiene un plan diferente para tu vida. Llegaron hasta esa situación en Israel para que ellos vieran hasta dónde el hombre podía caer tan bajo, pero también hasta dónde Dios puede amar al hombre que cae tan bajo. Porque mientras abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No importaba que la condición fuera Gabá, que la atalaya se hubiese distraído. Dios aún tenía un plan con Israel. Y es ahí donde el título toma sentido. La misericordia de Dios para su pueblo. Es ahí donde toma sentido eso. Dar una oportunidad más para un pueblo que estaba en una condición sodomita prácticamente. Ese es el amor de Dios para con su pueblo. Ahora, dice la nota lo siguiente. En nuestra actualidad, dice así: Satanás se apodera de hombres y mujeres egoístas, no consagrados, y los hace centinelas para que vigilen a los fieles siervos de Dios. Pongan en duda sus palabras, sus actos y sus motivos, y critiquen y murmuren contra sus reprensiones y amonestaciones. ¿Qué hace el diablo hoy? Coloca personas en diferentes posiciones, que son personas que analizan la vida del otro. Hay una frase que dice: Dios echa tus pecados al mar y se olvida de ellos. Pero hay personas que tienen el ministerio del buceo. Entran al mar, agarran tus pecados y después los exponen al mundo entero. En este caso, esos atalayas que menciona la lección son personas que se dedican a hablar más de lo que hacen. Ven un error o ven una doctrina, ven un mensaje positivo, e incluso las cosas positivas las distorsionan para mostrarle al pueblo cosas negativas. Y eso puede hacerse en el carro cuando vas regresando de la iglesia para casa. Estás como padre manejando el automóvil y tus hijos comienzan a escuchar críticas hacia un hermano. No, es que ya viste ese hermano, ya viste a aquella persona. Y los hijos van creciendo con esa educación de que la crítica es algo común en la familia, de que hablar mal de los demás es natural para la vida. Y no te das cuenta de que la crítica es algo que te perjudica también a ti. La única cosa que demuestras cuando criticas a alguien es que no quieres ayudar a esa persona. Entonces, Dios nos manda este mensaje para entender que los atalayas de hoy en día, los líderes de nuestra iglesia, nosotros mismos también, muchas veces llegamos a caer en ese error de la crítica, hablar más de lo que hacemos. Entonces, ocupamos tener una conciencia activa. Ocupamos no dejar que nuestra lengua hable cosas negativas. Ocupamos encontrar virtudes en nuestros hermanos. Ocupamos encontrar cosas positivas en los que nos rodean. Y es ahí donde los hijos conocerán de que realmente no existen solamente cosas malas de las personas, existen cosas positivas. Y mientras más nos enfoquemos en ellas, mejor estaremos en nuestra vida como cristianos. Dice aquí: los hijos de estos quejosos escuchan con oídos abiertos y reciben el veneno del desafecto. Los padres están así cerrando ciegamente las avenidas por medio de las cuales se podrían alcanzar los corazones de los hijos. Muchos hijos se encuentran perdidos por la culpa de los padres, por la negligencia de ellos. Tuve la oportunidad de colportar en una campaña de colportaje aquí en Brasil y un hermano tuvo una experiencia muy llamativa. Él llegó a una casa y en esa casa comenzó a mostrar la literatura. Es un libro de salud, tiene tantos tratamientos, va a ayudar mucho para la salud de usted. Yo le recomendaría que usted pueda hacer una inversión para su vida, para su salud, para su familia. ¿Qué le parece el libro? Y ella le dijo: me encantó. Y comenzó a leer el libro, comenzó a profundizar y wow, qué bonito, qué bueno. Y dijo ella: pero no tengo dinero. Y en ese momento el hijo estaba ahí presente, escuchando todo. Cuando el hijo escuchó eso dijo: mami, no mientas, tú tienes dinero ya dentro de la casa, no mientas porque yo ya lo vi. La madre, con mucha pena, le dijo: ¿cuánto dijo que cuesta el libro? Tanto. Me lo voy a comprar porque va a ser importante. Trató de desviar el camino de la mentira, pero el hijo ya había escuchado. Imagínense, a veces el hijo es más honesto que el propio padre. Queridos hermanos, queridas hermanas, el mensaje de Dios para nosotros es: cuida lo que hablas, cuida el ejemplo que das, cuida tus palabras, porque una palabra que tú externas contra otra persona no solamente contamina tu corazón. Hay personas que te están escuchando, hay hijos que están oyendo todo lo que estás hablando, que pueden sufrir después consecuencias graves a causa de ese descuido tuyo. Entonces,
Ese es el mensaje de la lección para nosotros también. Traerlo a nuestra vida diaria. ¿Qué están haciendo los atalayas de Dios hoy en día? ¿Será que también están distraídos? ¿Será que están desviados de lo que realmente importa? Esa es la condición del pueblo de Dios hoy y esa es la amonestación que Dios trae para ti y para mí en este día. Pregúntame, ¿cuál era la raíz causante del fracaso espiritual de Israel? Qué curioso. ¿Cuál era la raíz de los problemas? Sí, adoraban a ídolos. Sí, tenían odio uno contra otro. La raíz del problema original de Israel, dice aquí Oseas 10:1, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Los versículos que aquí nos muestra la pregunta B eran versículos de abundancia. Era una frondosa viña, pero una frondosa viña que trabajaba solo ¿para quién? Para sí mismo. El hombre tiene la tendencia de hacer que lo sagrado sea común. El dinero es algo sagrado, los talentos es algo sagrado, el potencial que Dios te da para hacer diferentes actividades son cosas sagradas que Dios te entregó. Tú no naciste con eso. Pero cuando a ti se te hace algo común, cuando te acostumbras a tener eso y hacerlo parte de ti, dices, ya no dependo más de él, es en ese momento cuando el hombre comete el mayor pecado de todos. Pensar que tú puedes hacerlo todo cuando realmente tú no eres nadie. El problema de Israel no era tener mucho, sino olvidar de quién provenía esas bendiciones. Israel estaba en la mejor época de su existencia. Mucho dinero, mucho territorio, mucha estabilidad, pero no estaba Dios en el medio. Y sin Dios, el dinero es vacío. Sin Dios, la fama no tiene sentido. Sin Dios, la autoridad de una corona no sirve de nada. Porque la única fuente de bendición, de paz y abundancia y estabilidad en la vida y en la vida de un imperio como Israel era Dios. Es ahí el problema, es ahí el centro, cuando el hombre se olvida de lo que Dios hizo por él. Existe otro versículo aquí, Deuteronomio 8:11-14, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de que Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Israel se olvidó que en algún momento fue esclavo. Él pensó que era el dueño de todo, que él merecía el estar en abundancia. Y fue en esa circunstancia que llegaron las consecuencias más grandes de su vida. Por eso, el corazón agradecido es algo que todos ocupamos tener. El corazón agradecido va desde lo más mínimo. Hoy tengo agua en casa para tomar, gracias Señor. Hoy tengo hijo en casa que puedo abrazar, gracias Señor. Nunca dejes que lo sagrado se torne común en tu vida, porque eso puede traer después graves consecuencias para ti. Agradece por cada bendición que Dios te manda todos los días, y mientras más agradecido seas con Dios, más cosas vendrán a tu vida para agradecer después. Ahora, este fue el problema de Israel, dice el párrafo, pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos. El único razón por el cual Israel existía era para que Israel fuera una fuente de luz para el mundo. Ok, una persona podía tener la capacidad de construir un templo muy bonito. Qué bueno que tenía esa capacidad. Qué bueno que pudiste construir el templo de Salomón. Pero si eso no servía para servir a otro, de nada sirve. Qué bueno que eres buen cantor, que tocas bien la arpa, pero si eso no sirve para ayudar a otro, de nada sirve. El pueblo de Dios ocupaba hacer luz. Y en el momento en que usó esa luz solamente para iluminar su vida
y hacer que su vida prosperara y no ayudar a las personas que estaban en la oscuridad. Fue el momento de la decadencia. Fue el momento donde el pueblo de Dios comenzó a tener esas amonestaciones y después las siguientes consecuencias. Esa fue la dificultad. El pensar que no ocupaban más el servicio al prójimo. Ahí está el problema. Cosas pequeñas que traen grandes consecuencias para la vida.